Bueno chicos, lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con el modelado con medidas, ¿ya? En este caso les voy a mostrar tres variantes del modelado con medidas. Vamos a utilizar en el primer ejemplo el modelado de dibujo a partir de sus imágenes planas, ¿ya? El tipo de imágenes que nos entregan principalmente los fabricantes, ¿ya? O dibujos que nosotros podamos levantar a partir de un objeto que tengamos a la mano o que algún colaborador de la producción nos pueda facilitar. ¿Ya? La segunda opción que les voy a mostrar también tiene que ver con el modelar a partir de fotos. ¿Ya? Muchas veces nosotros no tenemos acceso a dibujos técnicos o medidas muy precisas, por lo tanto les voy a mostrar una forma de cómo aproximar la geometría a partir de fotos y medidas simples. ¿Ya? Y también les voy a mostrar un tercer ejemplo que tiene que ver con el modelamiento de espacios. ¿Ya? Que es un poquito más complejo, pero se utilizan las mismas herramientas. Entonces voy a partir por el primer ejemplo. Ya, como les decía, esto tiene que ver con el modelar a partir de dibujos técnicos, ya, o dibujos planos, que nosotros podemos encontrar muchas veces si tenemos, por ejemplo, como les estoy mostrando ahora, un mobiliario. Nosotros podemos buscar y muchas veces se van a encontrar los dibujos técnicos de estos elementos. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a encontrar con dibujos de este tipo donde aparece a lo mejor una vista general, vistas ortográficas, ya vistas frontales, vistas laterales sin perspectiva y sobre todo lo que nos importa con algunas medidas que nosotros podamos referenciar dentro del modelo. ¿Ya? Esto es como más o menos el escenario ideal, ¿ya? Teniendo dibujos planos, con medidas, etcétera. Con esto nos debería salir relativamente fácil poder lograr un modelo. ¿Ya? Entonces en este caso voy a modelar yo en esta silla. ¿Ya? En este caso una silla relativamente simple, pero que tiene cierta complejidad en cuanto a algunos detalles que tiene. Vamos a omitir, ¿ya? Por temas de, obviamente, de tiempo y de obviamente, el tipo de modelado que estamos realizando, que no es un modelado de presentación o de renderización, ¿ya? Sino que, por ejemplo, todos los detalles de los bordes redondeados no los necesitamos. ¿Ya? Recuerden, como les había comentado, que los motores de render, cuando si es que ustedes necesitan eventualmente sacar una imagen fotorrealista del modelo que están haciendo, se puede configurar dentro de los motores de render. Por lo tanto, vamos a remitirnos a un nivel de detalle ya principalmente formal. ¿Ya? Entonces, como les decía, voy a ocupar este ejemplo, ¿ya? De esta silla que encontré, y para poder tener estas medidas, ¿ya? Voy a utilizar la técnica que ya les había mostrado, ya que es de arrastrar mi modelo por acá, por ejemplo, acá. ¿Ya? Recuerden que nosotros si lo arrastrábamos simplemente podíamos tenerlo como imagen dentro del objeto, pero utilizando también cosas que ya habíamos visto en las clases anteriores, yo podía perfectamente cambiarme una vista plana, ¿ya? Una vista frontal, por ejemplo, y hacer la misma operación, ¿ya? De manera que esta imagen me quede dispuesta, ¿ya? Y me ahorre el paso de tener que estar rotándola, por ejemplo. ¿Ya? En este caso es una imagen en la que están contenidas varias de las vistas del objeto. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo necesito es tener estas vistas disponibles en las posiciones de cámara correspondientes para poder redibujar este objeto y obviamente después poder darle volumen. Por lo tanto, lo que necesito es poder separar esta imagen en tres. ¿Ya? Pero antes de poder separarla en tres, ¿ya? Una cosa que voy a hacer es poder escalarla. ¿Ya? Yo en este caso simplemente arrastré la imagen a mi espacio de trabajo, pero todavía, si bien acá tengo algunas medidas de referencia, si yo mido, por ejemplo, si tomo mi herramienta de wincha de medir, si yo mido, por ejemplo, desde acá hasta acá, yo tengo ahí la opción de que esto está midiendo 48 centímetros. ¿Ya? O 0,48 metros. Entonces, lo primero que voy a hacer, ¿ya? Habiendo consultado esa medida, es que voy a trabajar en un objeto que está en centímetros, ¿ya? Pero yo estoy modelando hasta el momento con un archivo de SketchUp por defecto que viene en la plantilla de metros. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es cambiar la unidad del modelo. ¿Ya? Entonces, para eso voy a ir a Archivo, Información del modelo, ¿ya? Y vamos a cambiar acá en la unidad, vamos a cambiar centímetros, y en la precisión voy a dejar solamente con un decimal, ¿ya? En caso que fuera necesario. Voy a dejar activo esto que dice en Enable, ¿ya? El snapping, ¿ya? Cada 1 milímetro. Entonces, vamos a cerrar acá.
Y si yo empiezo a medir ahora, por ejemplo, nuevamente, voy a tomar acá mi wincha de medir, me pongo por acá, ¿ya? Con eso ya me está midiendo en centímetros. Y puedo ver que la medida que está hasta ahora es de 46 centímetros. ¿Ya? Entonces, tengo un problema. Primero, tengo mi imagen, ¿ya? Necesito que sea de otro tamaño. Y hasta ahora, al momento, las herramientas que yo sé que pueden cambiar el tamaño de las cosas son principalmente la herramienta escalar, ¿ya? Pero la herramienta escalar, cuando nosotros necesitamos agrandar algo, ¿ya? Si se fijan, la medida que nos da acá es un factor de escala, ¿ya? Yo no puedo agrandar esto para que mida eh, 46, 48 o como dice ahí, por ejemplo, 88 centímetros exactamente, ¿ya? Principalmente porque los puntos de control me van a deformar esta herramienta. Por ejemplo, yo podría medir esto y decir que esto mida, no sé, 200 centímetros, ¿ya? Pero lo que hice ahí fue deformar la imagen y estirarla, ¿ya? Hasta que mide 200 centímetros. Y tampoco tengo control sobre medidas que no estén en estos puntos verdes, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer, ¿ya? Volver atrás. Ups, volví muy atrás. Vaya, ahí. Vamos a volver un paso adelante. Lo que voy a hacer es dibujar acá una línea de referencia, ¿ya? Y utilizar la herramienta wincha de medir, ¿ya? Como herramienta de escala, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a dibujar acá mi línea que por el momento, si tomo la wincha de medir, está midiendo 47, algo centímetros, 47,9, ¿ya? Si yo tomo la herramienta de wincha de medir, abajito en mi barra de estado me dice que puedo seleccionar un punto o un borde, ¿ya? Y me va a arrojar la medida, pero también me dice ingrese una medida. También ustedes pueden ingresar medidas y a partir de eso escalar. Ahora va a pasar un error cuando hagamos esto y que me va a escalar todo el modelo. Por ejemplo, si yo voy acá, endpoint y pincho, ¿ya? Se fijan, abajo en la barra de medida, ¿ya? Me aparece la medida que acabo de tomar, pero yo puedo ingresar un valor ahí. Por ejemplo, si escribo 88 cm y presiono Enter, me va a preguntar acá si quiero reescalar todo el modelo, ¿ya? Cosa que yo le podría decir sí, ¿ya? Por ejemplo, le digo que sí, me lo escaló. Si yo lo mido ahora, ¿se fijan? Me está midiendo 88 centímetros. Pero también me escaló acá a mi personaje. A ver, moverlo acá hasta el origen. ¿Ya? Y muchas veces esto puede tender a error, ¿ya? Habiendo hecho eso simplemente, ya puede que me escale también otras cosas que no quiero. Entonces, una opción para eso, ¿ya? Sería, voy a medir acá de nuevo, convertir esto en grupo. Voy a volver atrás hasta cuando esto era chiquitito. Voy a tomar estos dos. Se fijan, lo que estoy seleccionando es la línea que dibujé recién y la imagen de referencia. Voy a convertirlo a grupo haciendo clic derecho sobre los dos elementos seleccionados. Y una vez que tengo el grupo creado, hago un doble clic para ingresar al grupo y me fijo que hay que estar adentro del grupo. ¿Ya? Se pueden fijar que el programa me indica esto haciéndome un cambio de estilo visual de los demás elementos que no forman parte del grupo. Y ahora puedo tomar mi wincha de medir nuevamente, hacer clic, escribir la medida que quiero que tenga este elemento, 88 cm, enter. Si se fijan ahora, el cuadro de diálogo que me aparece me dice si quiero reescalar o darle un nuevo tamaño a el grupo componente, ¿ya? Entonces la operación que voy a hacer de cambiar el tamaño va a afectar solamente a lo que está dentro del grupo y no a todo el modelo y todo lo que está afuera, ¿ya? Entonces eso, primera cosa a tener en cuenta. Entonces en este caso le voy a decir que sí, y se fijan, me realizó la operación de escala, pero habiendo hecho esto dentro de un grupo, yo me aseguro de que solamente se escaló lo que quiero, que es la imagen y la línea, y no los elementos que estaban afuera también, ¿ya? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a hacer clic afuera para deseleccionar. Tenemos acá nuestro grupo, ¿ya?
Y acto seguido lo que voy a hacer es, como le había comentado, separar esta imagen en tres partes. ¿Ya? Por lo tanto, si yo nuevamente me acerco acá, selecciono mi imagen, me voy a dar cuenta que en información de la entidad, SketchUp está leyendo esta imagen como eso mismo, lo está leyendo como una imagen, no lo está leyendo como una superficie. Por ejemplo, si yo dibujo acá encima, ¿ya? Esto no es una superficie que yo pueda separar de esta, por ejemplo, como lo podría hacer en otra instancia. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder separar esto es explotar esta imagen para que se convierta en una superficie con una textura, ¿ya?, de estos elementos. ¿Ya? Y esto lo voy a hacer ahora que ya este está midiendo lo que tiene que medir. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser seleccionar mi imagen. ¿Ya? Yo podría ahora separar este grupo. ¿Ya? Podría explotar el grupo para tener ahí la imagen, la línea que había dibujado anteriormente. Y esta imagen simplemente la voy a explotar. Voy a hacer clic derecho teniéndola seleccionada. Voy a seleccionar explotar y ahora si se fijan tengo una cara, ¿ya?, una superficie como cualquiera de SketchUp, ¿ya? Y esa cara en información de la entidad me está mostrando que tiene la imagen que yo importé aplicada como textura, ¿ya? Y eso significa que yo puedo separar esto, ¿ya? Yo puedo cortar acá, por ejemplo acá, y digamos que vamos a separar este por acá. Y me quedo más o menos chueco. Se lo voy a mover. Voy a mover esa arista por ahí. Esta arista la voy a mover por acá. De hecho, esta la voy a duplicar porque tengo una medida ahí que me interesa tenerla en dos partes. Aunque con estas dos de hecho basta, así que no es necesario hacer lo que estaba pensando en este momento, sino que lo vamos a separar ahí. Ya, digamos que por ahí está bien. ¿Ya? Entonces, acto seguido, voy a tomar esta cara, por ejemplo, y la voy a copiar. Ya sabemos que puedo copiar presionando la tecla control. Si se fijan ahí, ya lo separé. Podría borrar esta. ¿Ya? Hacer lo mismo con la segunda. Ahí, mover habiendo presionado la tecla control. Ya lo separé. Puedo borrar esta y ya tengo, bueno, la tercera cara ahí por defecto. Entonces en este caso lo que voy a hacer ahora es unir estos elementos. ¿Ya? Los voy a convertir en grupo para controlarlos de mejor manera y no se vayan a fusionar entre ellos. ¿Ya? Y ahora que tengo cada uno de estos grupos, los voy a empezar a manipular para que estén en correspondencia. Ya sé que estos dos, por ejemplo, están en correspondencia en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces en este caso los tendría que alinear. Hay que rotar este, por ejemplo. Ahí voy a rotar 180 grados. Lo voy a mover hacia acá, por ejemplo. Y esta, que sería la vista superior, la voy a alinear. La voy a mover hacia acá. La voy a rotar en este sentido. Y luego lo voy a rotar, ¿ya?, en el eje verde, ya que esta línea que tengo acá. Como este es un plano que por el momento no tiene ninguna información en el eje verde, recuerden que yo, si quiero cambiar el eje de rotación, puedo utilizar las teclas de flecha que tiene el teclado. Entonces en este caso voy a seleccionar ahí la flechita izquierda del teclado. Voy a seleccionar un punto arriba y lo voy a bajar 90 grados. Listo. Y ahora sí lo puedo alinear. Entonces en este caso lo alineé desde atrás y luego con la herramienta mover lo tomo nuevamente desde otro punto y lo alineo hacia adelante. ¿Ya? Si quisiera ser más preciso, podría tomar algún punto como referencia. Por ejemplo, digamos donde termina esto de acá, ¿ya?, o donde termina el cojín. En este caso voy a tomar como referencia este punto de acá arriba. Entonces voy a dibujar acá una línea, ¿ya?, asegurarme de dibujarla en paralela al eje verde. Luego asegurarme de estar dibujando en el eje azul, ¿ya? ¿Se fijan?
Entonces tengo ahí esa línea como referencia y podría acá, desde acá, tomar acá la imagen. O incluso podría dibujar una línea desde acá hasta acá, paralela al eje verde. ¿Ya? Y si se fija están relativamente cerca, pero yo podría ser más preciso y tomar acá mi imagen, ¿ya? Dándole un clic para seleccionarla y empezar a mover desde, digamos, este punto de acá hasta que toque esa línea. ¿Ya? Con eso me aseguro, por ejemplo, de que donde termina el posamano en la parte de arriba, el apoyabrazo, ya está en alineación con el de abajo. ¿Ya? Entonces digamos que estas líneas ya hicieron lo que tenían que hacer y ahora puedo hacer lo mismo con esta de acá. ¿Ya? Entonces esta la debería tener en la parte del costado de acá, por lo tanto la voy a mover hacia acá y luego con mi herramienta de rotación voy a tomar acá mi flecha del teclado hacia arriba y me voy a alinear al eje azul y lo voy a rotar 90 grados. ¿Ya? Y acá podría hacer exactamente lo mismo que hice con la imagen anterior. ¿Ya? Seleccionar algún punto, ¿ya?, que tenga relación entre una imagen y otra. Por ejemplo, podría tomar el mismo punto, la parte superior del apoyabrazo. Entonces voy a tomar acá el punto más alto que encuentre, moverme acá en el eje azul, o sea, perdón, en el eje verde. ¿Ya? Digamos que me voy a mover hasta ahí nomás y luego me voy a mover paralelo al eje rojo. ¿Ya? Pincho ahí hasta donde me diga que está en el grupo y ahí me aseguro de haber dibujado una línea plana. Me muevo desde acá y si se fijan, con eso ya comprobé que están alineados en ese sentido. ¿Ya? Cosa que me quedaría alinear, estas dos de arriba ya están alineadas, me quedaría alinear esta con la de la parte de abajo. Entonces en este caso, para esto podría ser útil seleccionar algún punto medio. ¿Ya? Sé que la silla es simétrica, por lo tanto si yo encuentro el punto medio de acá, debería ser el punto medio de cualquiera de estos elementos de acá. Entonces, por ejemplo, algo que tengo acá a la mano es el cojín de arriba. ¿Ya? El cojín de arriba, si se fijan, es simétrico, por lo tanto, si encuentro acá el punto medio de ese cojín, tomar acá un punto hacia acá, ¿ya? Desde ese punto medio, con la ayuda de dibujo, pinchar acá arriba, y voy a hacer lo mismo acá abajo. ¿Ya? Voy a tomar acá mi cojín, desde acá hasta acá, ubicar mi punto medio, ¿ya? Y en este caso voy a dibujar una línea vertical. Si se fijan, incluso ahí el programa ya me está ayudando, me arrojó una ayuda de dibujo desde un punto hasta el otro punto. Pero yo lo quiero hasta el punto de arriba, entonces voy a rotar ahí la medida para que me ayude un poco mejor. Listo. Y ahí me voy a preocupar de que la línea que dibuje sea paralela al eje rojo. ¿Se fijan? Entonces ahí me está pidiendo mover la imagen esa distancia, ¿ya?, para que quede alineada. Esta línea que tengo acá ya hizo lo que tenía que hacer, así que se puede ir. Y me quedaría alinear esta vista que tengo acá. Este grupo con sus líneas correspondientes. Entonces voy a moverme desde este punto hasta acá. Listo. Y con eso me aseguro de que está alineada todas las imágenes. ¿Ya? Entonces en este caso voy a tomar estas líneas que ya sirvieron. Triple clic para seleccionarlas todas y eliminarlas. ¿Ya? Y con esto yo ya podría empezar a dibujar. ¿Ya? Entonces para empezar a dibujar, un hábito que es bueno desarrollar es siempre empezar a dibujar desde el origen. ¿Ya? En este caso, si se fijan, yo alineé todas las figuras prácticamente en el aire. ¿Ya? Pero en este caso ahora las voy a mover a un punto conocido, ¿ya?, a un plano de trabajo conocido, que en este caso va a ser la intersección de los planos de los ejes verde y rojo, ¿ya?, o el plano de suelo. Entonces voy a tomar esto desde el punto más bajo que conozco, que es este de acá, y me lo voy a llevar acá al origen, que se llama, que es el encuentro de los distintos ejes. Vamos a ver si ahí no reconoce. Si le cuesta un poco al programa reconocer el origen, ya vamos a ayudarlo un poco, a dibujar una línea ahí. Fijan, ahí lo reconoció. Listo. Lo tomo nuevamente desde este punto hacia acá. Ahí lo tomó. Ahora tengo mi silla puesta en el suelo.
¿ya? Y si quisiera ser más preciso todavía, podría hacer que este punto de acá, los puntos más bajos de la silla, se encuentren con el suelo, ¿ya? Y la silla quede modelada donde tiene que estar. Entonces en este caso voy a hacer exactamente eso mismo. Voy a tomar acá un punto más bajo de la silla, voy a dibujar una línea de referencia y voy a tomar esa línea de referencia como punto para empezar a mover y desplazar mis dos imágenes de arriba. Entonces voy a tomar acá mi imagen, voy a mover estos puntos hacia acá y asegurarme de estar moviéndome en el eje azul, ¿ya? Hasta el punto de intersección que tengo acá. Exacto, ahí estoy. Y listo. Ups, ahí intersectamos con una geometría que no era necesaria. Ya, y si se fijan ahí tengo mi silla puesta en posición donde la necesito. Acto seguido lo que voy a hacer es, si bien tengo acá mis imágenes, voy a analizar un poquito las fotos. ¿Ya? Digamos que este es por ejemplo, un dibujo, un plano que nos facilitó el fabricante o la producción. Nosotros podíamos perfectamente solicitar algunas imágenes también del elemento. ¿Ya? Digamos que este es un elemento importante, etcétera. ¿Ya? Y acá puedo ver cuáles son algunas cosas que podríamos ir modelando desde ya. Por ejemplo, en la vista lateral podríamos modelar esto como una sola pieza. ¿Ya? Si fijan, todo esto tiene el mismo espesor en este caso. ¿Ya? Podría ser un mismo elemento. Esto, si se fijan, tiene su espesor en vertical. Por lo tanto, hay que modelarlo aparte. Y lo mismo con esto de acá. Habría que modelarlo en otro plano. Pero sabemos que esto lo podemos modelar desde ya. Por lo tanto, podríamos partir por eso. ¿Ya? Entonces vamos a modelar esta pieza de acá y esta de acá de un solo tiro. ¿Ya? Y recordarles que siempre podemos, si queremos ser más precisos en nuestro dibujo, ordenar esto a partir de capas y crear algunas escenas para poder ir controlando el modelado. Entonces en este caso voy a crear algunas capas. Primero, voy a irme acá a capas. Vamos a crear acá la capa persona para poder esconder ahí a nuestro amigo. Listo. Vamos a crear la capa imágenes para nuestras imágenes de referencia. La voy a seleccionar y también la voy a llevar a esa imagen. Y como veo la silla a partir de las imágenes que tengo a la vista, ya voy a identificar dos componentes en el modelo que estoy haciendo, en mi silla. ¿Ya? Voy a hacer una capa para los cojines y una capa para el marco, ¿ya? Para la madera. Entonces podría de hecho llamarla de esa misma forma, llamarla capa madera y capa cojines. Entonces voy a llamar acá cojines y madera. Listo. Ya. Por el momento voy a dibujar en la capa 0, ¿ya? Y luego, tal como lo hice hace un momento, voy a ir seleccionando los elementos y llevándolos a sus capas originales. Entonces en este caso, para que esta persona que está ahí como referencia de escala no moleste, la voy a apagar, ¿ya? Y acto seguido, para dibujar, como les decía, más precisamente, voy a crear algunas escenas que me permitan ir viendo mi modelo en las vistas que corresponden a las imágenes que tomé como referencia. Entonces en este caso voy a cambiarme al estilo visual. Primero voy a seleccionar una vista general, ¿ya? ¿Ya? Que va a ser como mi vista de trabajo, ¿ya? Y esa la voy a definir como mi escena 1, que sería, por ejemplo, esta vista que tengo acá, donde vería eventualmente modelado el elemento completo. Entonces voy a pinchar acá, vamos a crear una escena y esta va a ser mi escena 1. ¿Ya? No es más que eso. Voy a cambiarme a mi cámara, proyección paralela. Y también podría ser bueno tener una vista isométrica de mi objeto, así que, por ejemplo, ahí voy a pinchar arriba en mi menú de vistas, vista isométrica, y también voy a guardar esa escena como mi escena 2, ¿ya? Para tener acceso a una vista perspectiva y una vista isométrica, ¿ya? Y estando aquí en mi vista isométrica voy a generar algunas vistas por defecto. Entonces en este caso voy a ir al menú cámara, vista estándar, voy a generar una vista superior como la que tengo acá y la voy a guardar como una escena. Voy a cambiarme mi vista frontal y también voy a generar acá mi escena. Y voy a cambiarme a una vista lateral
y voy a modelar acá mi escena. ¿Ya? Si fijan acá en este caso, la vista frontal, por ejemplo, que era esta, que era la vista 4, la vista frontal corresponde en este caso a la vista lateral de la silla. ¿Ya? Esto tiene que ver por cómo yo dispuse los elementos, ¿ya? O las imágenes, pero en este caso, por simple maña mía, voy a hacer que la vista frontal, por ejemplo, la vista, que era la vista 4, ¿ya? Que la vista frontal sea la vista frontal de la silla. Por lo tanto voy a rotar todo mi elemento, voy a seleccionar. Obviamente esto no es necesario hacerlo, pero me va a ayudar a mí a controlar mejor mi escena. Entonces en este caso, por ejemplo, si voy acá a una vista frontal, voy a tener la vista frontal de mi silla. Si voy a una vista lateral, voy a tener una vista lateral de mi silla. ¿Ya? Veamos cómo quedó. Esta escena 5 la voy a cambiar por esta de acá. ¿Ya? Y la voy a actualizar. Ahí sí. Entonces tengo mi vista frontal, mi vista lateral y mi vista superior. En este caso, como hice una rotación, cambió la disposición de los elementos. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero que esta escena se actualice, ya cambiar el centro, voy a cambiarme ahí de nuevo a la escena 3. Voy a tomar mi herramienta manito y voy a poner nuevamente en el centro la silla. Voy a poner por ahí. Y si yo quiero que esta escena se actualice, ¿ya? Yo puedo siempre pinchar acá donde dice actualizar escena. Lo pincho, le doy a actualizar. Y ahora cuando yo vuelva a esta escena, ya no va a estar con la vista corrida. Entonces voy a hacer lo mismo con la escena 4. Moverme hacia acá, hacer un poquito de zoom. Actualizo, listo. ¿Ya? Mi escena 5 está acá. Me acerco un poquito. Encuadro mejor ahí con mi herramienta a mano. Y actualizo. Mi escena 1, ya que era mi vista isométrica, como yo roté todo, ya voy a cambiarme acá de nuevo y vamos a verlo desde este punto. Esta va a ser nuestra nueva vista. Y para no crear una escena voy a hacer lo mismo, lo voy a actualizar. Y mi escena 2, que era mi isométrica, también, como roté el modelo en este caso, voy a cambiar nuevamente la vista, orientar ahí la cámara y presionar nuevamente isométrico y actualizar esta vista. ¿Ya? Y también, como temas de orden, voy a darle un nombre a esta escena para no tener que estar adivinando cuál es la escena 1, escena 2 y escena 4. Entonces tenemos que mi escena 1 es una perspectiva general, por lo tanto yo puedo hacer clic derecho, renombrar escena, a ver si nos deja. Antes de seguir guardando voy a guardar, ¿ya? Cosa que también es bueno hacer cada cierto tiempo, sobre todo si tenemos algo modelado. Entonces voy a darle clic a guardar, voy a poner aquí modelo con medidas, lo voy a guardar en el escritorio. Ahora sí guardo, voy a renombrar la escena, si es que me deja, veamos acá. Me estaba dejando escribir, pero no me estaba mostrando la vista previa. Entonces vamos a cambiar acá a general. Ahora sí. Y escena 2, que sería mi vista isométrica. Vamos a cambiar el nombre. Listo. Y escena 3, que es mi vista superior. También. Voy a poner acá top. Mi escena 4, que es mi vista frontal, le vamos a poner el nombre de front. Y a mi escena 5 le vamos a poner lateral. ¿Ya? Entonces en este caso ya tendríamos lo necesario para seguir modelando.